Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo nueva reseña de cómic. Continuamos con nuestra lectura cronológica de Marvel. Esta vez es un reto un poquito mayor porque se trata de una microsaga un poquito más larga, concretamente son 12 números, y pues tampoco quiero hacerme muy pesado en el vídeo, así que iremos un poquito más ágiles en cuanto a los detalles con respecto a otros vídeos que a lo mejor pues sí me he podido explayar un poquito más, hablar de diagramaciones concretas y cositas así. Hoy toca Spider-Man entre los muertos, esta saga autoconclusiva guionizada por Mark Millar y dibujada por Terry Dodson y Frank Cho, que la verdad que podéis encontrar en múltiples formatos, bien sea un integral, un must-have que recopila toda la historia, la división en dos partes que hace Marvel Deluxe, o esta misma sacada de la colección Salvat de Spider-Man, que la verdad que conseguí de segunda mano. Yo no me hice esta colección concretamente, pero sí que bueno, pues vi que se iban poniendo algunos tomos de gente que había hecho la colección o que se había hecho parte de la colección, y la verdad que estaban bastante baratitos de segunda mano. Así que bueno, igualmente pues la edición está muy guay y bueno, yo ya personalmente incluso la he tuneado un poquito, aquí lo veis, ¿vale? Poniéndole, pues los lomos son algo más parecido a esto, con este lomo en rojo y tal, y como yo al final pues muchos de los de Spider-Man los tengo en este formato Marvel Saga, pues le he hecho un poquito estas pegatinas así para que emulen un poco el Marvel Saga, e incluso le he puesto el tomo 1, el tomo 2 y una especie de ilustración así compartida. Bastante bien, es una chorrada, pero bueno, ayuda a que luzcan un poquito mejor las estanterías. La saga se compone de 12 números, de hecho el primer tomo no es este que veis antes, el último asalto sería el segundo, este de Entre los Muertos es el primer tomito, tanto en este como en su versión de Marvel Deluxe, en las que vienen integrales ya pues es un único tomo y vienen ya ordenados, pero como digo son 12 números, y se compone de 3 arcos, de 4 números cada uno, ¿vale? Sí que es cierto que son 3 arcos, en las ediciones que van en 2 tomos distintos, un primer arco de 4 números viene aquí, el segundo arco de 4 números vienen 2 y 2, y luego el tercer arco ya sé que vienen los otros 4 números aquí, de manera que vienen 6 números y 6 números. Lo digo porque si cogéis una edición que venga en 2 tomos, pues que os recomiendo que cogéis las 2, porque si no os vais a quedar un poquito a medias con la historia, no os podéis coger solamente uno de ellos, porque os vais a quedar literalmente a mitad de historia. O sea, no es como un arco y luego el siguiente lo continúa, pero este ya está cerrado. No, no está cerrado. Es como si paras el episodio a mitad y te vas a otra cosa y abandonas la serie. Pues igual, ¿no? ¿Por qué está este cómic aquí? Pues como os comenté en la reseña de The Pulse, para la reestructuración de Marvel en los 2000 se contó con grandes autores que ya habían probado su éxito con los Ultimate, ¿vale? Mark Millar en concreto, pues tras su exitazo en la Patrulla X y los Vengadores, le dieron un poquito una carta blanca para trabajar con el personaje que él quisiera para hacer una miniserie. Y pues él cuenta que siempre estuvo maravillado por Spider-Man, ¿no? De hecho cuenta que su hermano pues incluso fue un poquito el que le introdujo al personaje de Spider-Man y al mundo del cómic en general y todo esto, ¿no? La verdad que son cosas interesantes que siempre os encontraréis un poco en los epígrafes del inicio o del final según la edición, pero que siempre te cuentan un poquito pues del autor, ¿no? Alguna curiosidad, alguna chorradilla así, y os habla un poquito más en concreto, ¿no? De Mark Millar y su relación con Spider-Man y esta historia en concreto. El caso es que Millar se aventuró en esta saga y cuenta que le dieron bastante libertad y que incluso estuvo barajando meter por ejemplo a Kingpin en la historia, pero consideró que era mejor idea integrarla en el canon, ¿vale? En el que Kingpin por ejemplo pues ya no estaba en las calles, había sido derrotado y encarcelado por Daredevil, y de hecho había sido sustituido por el Búho. Pues el por qué había sido sustituido por el Búho, de dónde surgen sus apoyos y todo esto, incluso se tratan un poquito en este cómic. Él, para que no se quedara en otra historia más, en una especie de what if, una línea alternativa del personaje, decidió incluirla dentro del canon e integrarlo en el contexto general del personaje y de los acontecimientos un poquito del universo 616, ¿vale? Por ya así llamarlo. Sí que es cierto que aún así tiene ciertas incoherencias argumentales, por ser una serie limitada, ¿vale? Y que aún así va un poquito a su aire, ¿vale? Hay cositas como por ejemplo el cambio de J. Jonah Jameson con el Bugle, que no va a ningún sitio, lo que ocurre con su hijo, o el hecho de que al final, por ejemplo, la tía May venda la casa para instalarse en el centro, y bueno, si atendemos a la serie central de Spider-Man y a los Vengadores, vemos que su casa se destruirá un poquito más adelante, y de hecho ese es el motivo por el que se mudan a la Torre de los Vengadores, porque se ha destruido su casa, no tienen dónde quedarse, están en una situación financiera muy comprometida por X cosas que les pasan, y pues Tony Stark le dice, oye, pues veniros para acá todos, y se van la tía May, Mary Jane y el propio Spider-Man, ¿no? Esto aquí pues no ocurre, entonces sí que es verdad que sí que puede despistar un poquito el canon. En general, como consejos, si ocurren dos cosas a la vez, o no a la vez, pero que se contradicen,
la que se ubique en la publicación con más peso dentro de la editorial y que además se perpetúe en el tiempo es la que será canon. En este caso, ¿qué tiene más peso? ¿Que vendan la casa o que se muden con los Vengadores y que de hecho en el futuro harán mención a cuando se han mudado con los Vengadores y dentro de las sagas 10 años más adelante hablarán de cuando estuvo con los Vengadores? Pues esa será la que sea canon y esta quedará un poco como pues una curiosidad, algo que seguir dentro de la propia saga cuando la estés leyendo, pero siendo consciente de que no va a ir a más. Un poquito confuso a veces, yo lo sé. Pero bueno, vamos a hablar del cómic en sí, vamos a empezar por este primer número y de momento lo vamos a apartar un poquito. Pues como digo, ¿no? Este cómic se ubica después del The Pulse con un Norman Osborn que pues ya ha escapado de la detención que vimos en The Pulse. Cosa que ya de por sí también puede despistar un poquito. Pero bueno, la identidad del duende es pública, así que ya nos sirve como indicativo de que esto va a posteriori del The Pulse. Miller nos acerca a un tipo de narración peliculera, de cine americano, muy yankee, ¿vale? Los personajes hablan como estereotipos americanos, de hecho aquí podemos ver un ejemplo. Dice, ¿has visto ya Una rubia muy legal 2? No, es una peli para tías. No veo pelis para tías. No es una peli para tías. Creí que me iba a morir de la risa. Tengo que pasarte el DVD antes de devolverlo. Va, a mí no me va eso del DVD. Dice, ¿en serio? Pues claro que en serio, tío. ¿Para qué pagar 10 pavos más por una peli que cuesta lo mismo que empaquetar y la mitad de repartir que una vieja cinta de vídeo? No sé, por la calidad de imagen, los extras. El DVD es el mayor timo desde que nos dijeron que nos pasáramos al vinilo y los compact discs. O sea, hay una conversación más americana que esto. ¿Is this possible? Yo creo que no. Entonces, todo el rato nos movemos en torno a estos clichés de neoyorquinos que supongo que entre el público americano de esto pues se asentará mucho mejor, ¿no? Entiendo yo, pero aquí tampoco es que rechine ni moleste ni mucho menos, pero sí que es cierto que a mí en lo particular me hace un poco de gracia y me caricaturiza mucho a todos los personajes. El propio cómic ya comienza con una batalla entre el Duende Verde y Spider-Man, ¿vale? Bastante espectacular, no tengo nada que decir en lo referente a la acción del cómic, es bastante disfrutable, muy peliculera, muy dinámica, muy versátil. No tengo nada malo que decir a priori. Vamos a pasar un poquito más de puntillas en este caso. Luego profundizaremos un poquito más en el dibujo. Pero bueno, el caso es que tras el enfrentamiento entre Spider-Man y el Duende y la humillación pública por parte de Spider-Man, no solo por lo ocurrido en el tomo anterior, bueno, no anterior, pero me entendéis, el de Pulse y todo esto, e incluso aquí por la paliza que le vuelve a dar al final, pues los propios civiles se ponen del lado del duende, ¿no? Por lo fuerte que le ha pegado. Aquí lo vemos que le pega con un... No me sale, no es un poste de esto de para meter el correo. Bueno, no es para meter el correo, en este caso es para sacar periódicos de aquí. Bueno, el caso, le pega muy fuerte en la cabeza y lo derriba y aquí es cuando lo ata ante la araña además para que se lo lleven y aquí podemos decir que lo ha derrotado, ¿no? Pues incluso los civiles se ponen de parte del Duende Verde, que la verdad es que queda una escena un poco rara, porque yo entiendo que a nivel de guión pretende hacerte ver que Spider-Man se ha propasado tanto que incluso la gente lo percibe, ¿no? Y se pone un poco de parte de, a ver, puedes haberlo detenido, pero sin este exceso de fuerza desmedida, pero la realidad es que crea una situación donde se hace raro ver a la gente de parte del malo después de que este malo en concreto, después de todo lo que ha hecho, ¿no? Especialmente cuando el golpe es algo así. Si me dices que es que lo ha metido una paliza de manera súper cruenta, que le ha, yo qué sé, una puesta en escena bastante más grotesca, te lo puedo comprar, pero no es ni de lejos lo más raro que hemos visto hacer. Ya no te digo a personajes más sangrientos o violentos, te hablo del propio Spider-Man y el Duende Verde, ¿no? Tampoco es nada súper raro. Entonces sí que crea una escena un poquito... Bueno, ya está, ha ocurrido esto, entiendo la finalidad de lo que me quieres contar que está pasando, pero la ejecución es un poquito extraña. Y eso ocurre, la verdad, que un poquito bastante a lo largo del cómic. Pero bueno, el duende vuelve a pasar a encerrarse en prisión, cosa que ya a nivel de guión de por sí también es rara, porque coger un elemento en un estado, como puede ser el Duende Verde estando en prisión, alterarlo, es decir, sacarlo de esa prisión para en pocas páginas volver a ponerlo de vuelta en prisión, genera una confusión un poco innecesaria y es una cosa que se podrían haber ahorrado. Son estas típicas cosas de cuando ya estás perfilando y puliendo el guión, vas cortando flecos, reiteraciones y vueltas que vas dando que no llevan a ninguna parte, y esto posiblemente es algo que a lo mejor habiéndote hecho una pequeña introducción al principio a través de unos personajes o alguna cosa, comentando que el Duende Verde está en prisión, que le supuso un palo, porque me parece mucho más la humillación pública que ocurre en The Pulse, con ese Norman Osborn que después de un juicio ve alterada su imagen pública, llega Spider-Man, lo desenmascara, se empieza a pelear con un montón de público, ¿no? a las puertas del juzgado, llega Luke Cage y lo destroza allí delante de todo el mundo. Me parece mucho más humillación pública que no aquí, que es una pelea al uso, como tienen 200 más, ¿no?
pero sí que entiendo que siendo el primer número de una serie de 12, pues tiene que vender más, entonces ya que va a ser el Duende Verde el primer enemigo, pues por si acaso no has leído The Pulse, pues te tienen que poner que lo ha derrotado y encerrado en prisión. Entiendo la finalidad, ¿vale? Pero sí que creo que igual se podía haber hecho alguna cosita para que igualmente fuera espectacular, sin necesidad, bien fuera a través de un flashback en la que te contaran lo ocurrido, no sé, alguna cosa, para que no creara esa sensación de estoy encerrado, te saco para volver a meterte, porque es un poquito lo que genera. El caso es que tras encerrarlo, el duende considera que ahora ha subido el nivel del juego y le va a poner las cosas un poquito más difíciles todavía a Peter, ¿no? Por esto, pues secuestra a la tía May y el personaje, Spider-Man, se embarca en una locura de viaje para intentar averiguar dónde está y salvarla. Una cosa interesante de la historia es que la tía May constituye un MacGuffin y sirve para ir guiando al personaje de un punto a otro para que avance la trama. Al final es un fin a perseguir, ¿no? Y que en lugar de ser un concepto o idea como, yo que sé, la heroicidad o la responsabilidad o cosas de estas, el motivante de la historia sea un ser querido al que el lector le tiene aprecio, funciona muy bien. No obstante, siendo Millar el guionista, pues hablamos de excesos y de gratuidad en la historia, pues casi de manera garantizada. Aquí más de lo mismo, todo es muy exagerado y la verdad es que pasa de todo la historia. Hay revelaciones de identidad, secuestros, remordimientos del pasado, héroes desconfiados, reunión de antiguos alumnos, problemas económicos, problemas de parejas y de exparejas, un montón de villanos, conspiranoia, la búsqueda de un ser querido, porque lo han secuestrado. Esta historia tiene tantas historias dentro que el personaje va loco todo el tiempo. Y el propio lector siente esa sensación de impotencia, igual que el protagonista, al no poder abarcar los constantes problemas que se van abriendo ante él, incluso llevándolo a cometer locuras por el camino precisamente por esa desesperación que el personaje siente, ¿no? Cada una de estas tramas daría para un cómic completo, pero aquí aparecen todas juntas. Así que es normal que se aborden con cierta superficialidad, porque al final trata muchísimos temas, aunque es verdad que hay ciertos elementos que son especialmente interesantes y que apena un poquito que no se profundice más en ellos. Este cómic a mí me recuerda un poco a Batman Silencio, porque ambos tienen ese ritmo acelerado, tienen la misma superficialidad en el trato de la historia, porque pasan 1000 problemas y hay 1000 cosas a las que prestar atención. Los dos protagonistas están paranoicos ante lo que ocurre, que no saben muy bien qué es, y porque incluso aprovecha para irte haciendo un recorrido por los personajes, en este caso de Marvel, a modo de estrellas invitadas, como bien pueden ser los Vengadores, que aquí los veis con la alineación que tienen en este momento, la búsqueda de Hulk, ¿no? Con esa bruja escarlata, con un Mercurio, con un Ojo de Halcón recién llegado, con un Capitán América, con un Ant-Man. Tienen esta misma formación que estamos viendo, ¿no? en esta serie en este momento. También aparecen los X-Men e incluso la sombra de la sospecha pues va a hacer que aparezcan una gran colección de villanos a los que enfrentarse a lo largo de los 12 números. Además, plantea algunas claves que desarrollará el personaje más adelante, como qué ocurriría si descubrieran su identidad. De hecho, Peter se pasa la historia diciendo que en cuanto encuentre su día va a dejar la vida de superhéroe y se van a ir los tres por ahí, Mary Jane, ella y él, por ahí a otra ciudad, a otro sitio. Y casi podemos considerar una especie de what if de la futura saga de Vuelta al Negro, porque el concepto es un poco el mismo, aunque la ejecución sí que es verdad que es distinta, y acá han pasado otras cosas y tiene relación con otros personajes, los propios protagonistas están en otro punto de la historia, pero un poco el concepto es el mismo, es buscar a la tía May porque ha pasado una movida con ella, ¿no? Y Peter volviéndose un poco loco por esto. Y planteándose, ¿realmente yo tengo lo que hay que tener para ser Spider-Man? ¿Qué implica esto para mí, para mis seres queridos? Y un poquito toda esta cosa que lleva el personaje a las espaldas, ¿no? El caso es que su búsqueda de información lo lleva a descubrir detalles de ciertos enemigos que la verdad que les dan bastantes matices y riqueza, especialmente el buitre, Gata Negra, Electro y sobre todo Norman Osborn, que te muestra incluso hasta qué punto llega su locura y qué supone Spider-Man para él, acercándolo casi más a la relación que solemos identificar que tiene el Joker con Batman, en una especie de idilio casi romántico. Pero sí que es cierto que te va aportando ciertos detalles de estos personajes, quizás son los que más, aparecen muchos villanos, todos los desarrolla un poco, incluso Venom y demás aparece con bastante desarrollo, de hecho creo que tiene bastante relevancia lo que ocurre aquí con Venom, pero el buitre tiene ahí una trama secundaria bastante interesante, de Electro también se habla bastante, incluso Gata Negra, que no es villana como tal, pero bueno, tampoco es una heroína, ¿no? Es una antiheroína aquí en este cómic, pero bueno, que es un personaje que también tiene bastante desarrollo. Cierto es que el dibujo, en cuanto a acción se refiere, es bastante espectacular, es muy peliculero, con planos y composiciones muy cinematográficas, muy vertiginosos,
y la batalla con Electro concretamente es muy espectacular. Pero sobre el dibujo hablaremos un poquito más adelante. A nivel narrativo, pues es Mark Millar. Escribe como si fuera un adolescente y para gustar a adolescentes, la verdad. Peter aquí es más serio y es el típico héroe de acción incomprendido cuyo mundo a su alrededor solo existe para orbitar en torno a él. No busquéis más. Además, y esto sí que creo que es un poquito más grave, es una fantasía de poder y erotismo adolescente, ¿vale? Con el cliché de dos mujeres supermodelos babeando por ti. Pues eso es esto, ¿vale? Y además el dibujo pues lo apoya bastante, ¿vale? Porque bueno, no las puede sexualizar más, porque ya os digo yo que un jersey no le hace esta forma al cuerpo, ya os lo digo yo. Esto para mí es lo peor, ¿vale? Cuando Mark Millar hace de las suyas, se lo lleva a su terreno y lo interesante y espectacular se vuelve una fantasía que derrocha testosterona y que a veces huele incluso a cerrado. Le pasa, por ejemplo, en los Ultimate X-Men con cómo se porta Lobezno y cómo trata a los personajes femeninos. Con cómo el Capitán América incluso podría ser un espejo de sí mismo, más de lo que querríamos pensar, y cómo trata a las mujeres también en los Ultimates. Y le pasa aquí también, por poner un ejemplo en la Marvel más tradicional del universo central y todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si bien podría tener cierto interés, porque pues Mary Jane tiene celos de Gata Negra al ser su ex, ¿no? Es además una villana que se puede meter en los mundos con Peter que ella no puede. También tiene miedo por Peter, por todo lo que ha ocurrido, por la paliza que lleva encima, y al mismo tiempo está agradecida a Felicia por haberlo salvado sabiendo que ella no podía salvarlo. Y está a punto de estallar en un mar de dudas teniendo que hacerse la fuerte por su pareja, por Peter. Y aquí pues lo vemos como Peter la observa y suelta una frase del tipo: no te pongas así, no ves que está buenísima y fuera de mi liga y yo no soy más que un científico pardillo. Y claro, al final caemos en lo de siempre, ¿no? Hay una historia repleta, la verdad, más de lo que me gustaría, de estereotipos machistas, clasistas y otros conceptos discriminadores. Es lo que os digo, es una historia muy americana de hace 20 años, escrita con una mentalidad muy adolescente y conlleva todo este tipo de cosas. Son cosas que si podéis pasar por alto, pues conseguiréis disfrutar más del cómic. Si os afecta y os pesa más, pues no tanto. El dibujo, si bien sirve al cariz peliculero que pretende dar, a mí en lo personal no me gusta. No me gusta el trazo de Dodson, ¿vale? Ni tampoco me gusta mucho Frank Cho, la verdad. No me gusta cómo dibuja. En lo particular, Terry Dodson creo que se defiende peor que Frank Cho. Aquí este, por ejemplo, sí que es Frank Cho. Terry Dodson tiene otra manera de tratar a los personajes, como podríamos ver. A ver si encuentro. Es que hace una forma como mucho más de medias lunas, ¿sabe? Remarca mucho más los pómulos. Esto es más Terry Dodson, ¿vale? Cuando veáis caras así, es que la cara dibuja, a ver si encuentro alguna un poquito más exagerada. Ahora no voy a encontrar. ¿Veis? Cuando dibuje cosas más así, con los pómulos más marcados, tampoco estoy encontrando aquí el ejemplo, ¿vale? Aquí lo vemos con Gata Negra. También, en cuanto veáis un personaje femenino, lo vais a diferenciar porque sí, ahí sí que hay más diferencias, ¿no? Pero estas cosas, con el Duende Verde, no sé, esta manera de dibujar los ojos y tal, a mí no me gustan demasiado. Es verdad que luego tiene escenas en las que destaca más. Aquí, por ejemplo, tiene unas tintas más potentes, ¿vale? Y claro, esto se nota, destaca mucho más el dibujo, porque las tintas son lo que tienen. Cuando un dibujo está bien entintado, tiene una tinta potente y tal, pues se realza mucho, ¿no? A mí no es que me encante mucho, pero como digo, pues sí que tiene ilustraciones un poquito más no salvables, mirad esto es lo que me refería, ¿no? Esta manera de hacer así, este es Peter, magullado, ¿vale? Y siempre hace como estos juegos con los pómulos y tal, para que lo diferenciéis más a la vista. Esta es la imagen que yo me quería referir, ¿vale? Tiene algunas páginas así donde sí que contrasta bastante más, pues ya digo, por estos usos de la tinta, ¿vale? Estos son de Dodson, de Terry Dodson, y aquí sí que se nota más que Rachel Dodson, que es su pareja, se suelta y hace suya la página, ¿vale? Aquí gana muchísimos más enteros, tiene bastante más riqueza, tiene bastante más matices, bastante más espectacularidad, ¿no? En cuanto a lo que son planos normalitos que no sean de acción, cuando hacen algo así pues tiene más interés. Si no, es verdad que a mí en lo particular, incluso así, es verdad que no es santo de mi devoción, ¿vale? No es de mis favoritos,
pero tampoco es que le puedas poner mucha pega, pero sí que creo que estas páginas en concreto son bastante más ricas y bastante más interesantes en cuanto a matices. Aun con todo y con esto, es cierto que tienen 4 perfiles concretos que se van repitiendo en función de si eres joven, si eres viejo, si eres gordo, y además solo tiene un único tipo de mujer. Es que no le cambian ni los rasgos, le cambia el color de pelo y ya está. Y aquí lo podemos ver, ¿vale? Si nos venimos aquí al final, yo porque os digo que esta es Rachel Summers y no es Mary Jane, pero si no os lo digo ni la conseguís diferenciar. Sí que es verdad que vas leyendo y pues el propio contexto, lo que estás leyendo y demás, pues te dan indicios, ¿no? Pero es un aspecto muy negativo de un dibujante esto, no saber diferenciar personajes. No digo que el dibujante no sepa, porque estoy completamente convencido de que sí. Digo que en esta obra no se logra. Y esto creo que es un punto bastante negativo del dibujo. Por eso a mí no me termina de convencer Dodgson, porque todo es muy igual, tiene una forma muy arquetípica de dibujar, además está bastante sexualizada en la realidad y no me termina de convencer, no me gusta. La realidad es, en nivel de acción, cuando se meten los dos, porque se van superponiendo y tal, se consiguen integrar bien y hacen escenas de acción muy increíbles, bastante chulas, e incluso no molesta, ya digo, ni en las escenas de acción es una cosa que digas qué pesadilla de lectura o qué dibujo más horrible. No, hablo que a mí en lo particular no me convence. Sí que destaca más, ya digo, en la acción, ¿no? Cuando los personajes están enmascarados y el propio disfraz ya los distingue de por sí, que no depende de los rasgos más pequeñitos que pueda tener una persona, pues claro, ahí gana. También es cierto que de estas páginas se suele ocupar más Frank Cho que Terry Dodgson. Y como tienen estilos más o menos parecidos y saben complementar bien, pues si no te fijas te puede pasar desapercibido, y es cierto que puedes pasar la lectura y si además tampoco tienes un ojo muy crítico, muy adiestrado, mejor dicho, te puede pasar desapercibido que sean más de un único dibujante. Se van alternando durante las páginas y como en tinta el propio Frank Cho, que también dibuja, y Rachel Dodgson, que es la pareja de Terry, pues al final crean una sinergia entre los tres muy evidente, ¿no? Y logran que el color se integra de manera similar, los trazos se asemejan, no molesta mucho, no es de estos cómics que tú vas pasando y dices, hostia, me han cambiado el dibujante aquí con lo que me gustaba el otro o no me gustaba, ¿no? Pero hay un cambio muy evidente y es el mismo día y son 10 minutos a posteriori de lo que acabo de leer. Aquí eso no ocurre, eso es cierto, y en mi opinión es de agradecer, porque creo que los cambios muy bruscos en cuanto a lo que es estilo artístico dentro de un cómic, salvo que estén muy justificados, a mí en lo personal me suelen distraer bastante. Porque ya te creas una imagen, te creas una inventiva, un imaginario. No te hablo de que los ojos de Spider-Man estén más o menos grandes, te hablo de diseños de personaje, de que un personaje le ha puesto patillas y el otro no, de que cómo se dibujan los escenarios, las sombras, tal. Todo eso te crea un clima y cuando cambian mucho dibujante y es dentro de la misma historia, de lo mismo todo, a mí me rompe. Aquí eso no ocurre, se integra bastante bien. Como decía, este cómic aporta al canon y muestra un poco más de cómo se mueven los bajos fondos. ¿Por qué, por ejemplo, pelean los héroes siempre contra los mismos villanos? Pues resulta que hay un mercado negro donde se compran los nombres, los gadgets, los trajes, todos los utensilios de los villanos que están en desuso, que han desaparecido, y se nos pone el ejemplo de Eddie Brock, que tiene un cáncer terminal y decide vender el simbionte y donar el dinero antes de morir. Por eso digo que también aporta, porque si queréis saber por qué Venom ya no está con Eddie en los futuros Thunderbolts, quién es su nuevo portador o por qué tiene la relación que tiene con Norman, pues debéis leer este cómic. Como os dije, este tomo al final se compone de 3 arcos, la mitad del segundo arco está aquí y la segunda mitad está aquí, ¿vale? Así que vamos a ir pasando un poquito aquí y vamos medio finalizando ya, un poquito, para que no se eternalice tampoco mucho el vídeo. Sí que es cierto que la historia pues avanza a golpes de conveniencia. Mark Millar es bastante torpe haciendo que la narración tenga sentido de manera natural y van sucediendo Deus Ex Máquinas y Fiats, algo que, bueno, un Fiat es algo que es muy improbable que ocurra, pero que aún así sucede. No llega a ser un Deus Ex Máquina, está algo más justificado, pero van un poquito de la mano. El caso es que no dejan de sucederse este tipo de recursos a lo largo de toda la narración. Aquí, por ejemplo, pues vemos que Spider-Man pues tenía ganas de ir al baño en una de sus patrullas y justamente en la cafetería que se para, pues es donde trabaja la nuera del buitre, que justamente tiene problemas de pasta, que justamente el local va mal, que justamente necesita un trabajo nocturno y que justamente deja caer que lo mismo se tiene que buscar otro tipo de trabajo nocturno. Entonces la sutileza pues no es el fuerte de Mark Millar, ¿vale? Ya quedaba clara la intención sin tanta redundancia y sin que el personaje te esté constantemente señalando de oye, necesitaba el dinero, oye, necesitaba el dinero, oye, necesitaba el dinero.
ni la sutileza, ni, insisto, la definición de personajes. Vámonos a este ejemplo, ¿vale? Aquí, pues venimos de un flashback en el que te habla del tío Ben, que la verdad está bastante bien, las cosas como son, y ahora pues tenemos este otro flashback, este otro recuerdo de Gwen en la que se nos habla sobre ella. Y nos cuenta, pues, una cosa así, ¿no? Nos dice: Gwen fue la siguiente, Gwen Stacy. Con su sonrisa podía detener el tráfico y sin embargo vivía en un apartamento rosa lleno de muñecas y ositos de peluche. Pobre Gwen, nunca olvidaré lo indefensa que parecía muriéndose allí, el olor a cordita de las calabazas de Osborn, el ruido de los coches, los bocinazos, el duende deslizador de Osborn reflejando aquel sol perfecto y bellísimo y el sonido de su cuello al partirse. Más lirios. A esto es a lo que voy con lo del guión, ¿vale? Creo que el mayor problema que puede tener este cómic es que su público objetivo sean tan visiblemente chicos adolescentes. Hay descripciones en las que casi se puede leer la testosterona, de verdad, y hace que cueste un poco tomarse en serio la lectura. También hace que si tú no eres este tipo de público concreto o esa forma de abordar las cosas que tiene el cómic no te gusta o no puedes o no quieres, que es perfectamente legítimo también pasarla por alto, este cómic se te atragante. Os he puesto algunos ejemplos de esto, pero el cómic tiene bastantes más. Quizá yo os he puesto un par de los más graves bajo mi punto de vista, ¿vale? Que son, pues, ese rollo de dos chicas que se pelean por mí, que es que yo lo he leído y no lo recordaba así, la verdad lo he vuelto a leer y digo, madre mía, madre mía de Dios. Y luego esta descripción que es como, ¿qué estás haciendo? Estás describiendo a tu primera novia muerta, pero la estás describiendo con unas palabras y de una manera que parece que estás pensando en otra cosa. Entonces, no. Regular. Que esto que comento no os despiste, ¿vale? Es cierto que le estoy dando un poquito de valor porque quiero que sepáis lo que os vais a encontrar y que luego no haya sorpresas porque tiene ciertas cosas este cómic, ¿vale? Pero lo cierto es que es una buena historia. Es entretenida, es muy palomitera y muy recomendable. De hecho, se suele recomendar como lectura por ser autocontenida. No creo que sea lo mejor del personaje ni de lejos, pero sí que creo que es como una peli de verano, que te la pones, te quedas bien y logra lo que se propone, que es, pues, hacerte pasar un ratito entretenido leyendo algo de Spider-Man, sin mucho más idea que esa. Creo que el hecho de disfrutar una historia no impide que se pueda observar, criticar o diferir de la obra en sí. Te puede gustar algo y aún así saber ver dónde falla o lo que no te parece que está bien o como debería ser, ¿no? Y una cosa que me pasa con este cómic es que sobre el papel yo te digo que el dibujo no me gusta mucho, que el guión está bien pero tampoco me atrae mucho, que el tratamiento de los personajes y de X temas deja bastante que desear a mi parecer. Y claro, yo te digo todo esto y puede parecer que a mí no me ha gustado y que no lo recomendaría, ¿no? Y lo curioso es que pese a que pienso todo esto, sí que lo disfruto mucho, se me hace muy entretenido, creo que tiene una narración vertiginosa, que tiene un tipo de historia acorde a lo que pretende contarte y que es verte una peli adolescente pasada de vueltas, protagonizada por un Spider-Man muy 2000ero y muy americano a veces. Y pese a todo, me gusta, es divertido y entretenido. Creo que es una buena lectura del personaje, pero también creo que hay que saber dónde se mete uno antes de leerlo, porque es Mark Millar y este tío tiene una forma concreta de hacer las cosas, ¿vale? Yo no me considero fan de él. A medida que pasa el tiempo, creo que muchas de sus obras envejecen mal. Y esta creo que al ser una historia de Spider-Man, dentro del canon y todo esto, pues de alguna manera lo ata un poquito en corto y todas esas exageraciones e histrionismos que tiene él como guionista, pues están algo más contenidos. Entonces las puedo pasar por alto un poquito mejor, ¿vale? Con otros cómics que él tiene, pues no puedo tanto. El caso es que hasta aquí llega esta reseña de Spider-Man entre los muertos, una lectura que si no es súper obligatoria para los eventos centrales, sí que avanza ciertos personajes y que aporta ciertas claves y desarrollo a algunos elementos cuya importancia crecerá en el futuro. Pero más allá de que sea más o menos importante, creo que se trata de un cómic que es ligerito, sí, pero que también es muy divertido y que tiene mucha acción. Os hará pasar un rato entretenido si podéis entrar en el juego del guionista. Si no, pues a lo mejor es uno de estos a evitar para no llevaros las manos a la cabeza más de la cuenta. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis, aunque a lo mejor no mucho por cómo he hablado de él, la verdad. Pero bueno, si lo habéis leído, pues comentadme qué os ha parecido. Si no lo habéis hecho, comentadme si os ha llamado la atención como para hacerlo o qué opináis al respecto. Y ya está. Comentadme un poquito en general qué os parece. Si os está molando esta nueva sección, pues también comentádmelo abajo, ¿no? Dejando un me gusta que apoya mucho y me hace pues tener más ganas de subir más cositas, ¿no? Compartidlo, etcétera, esas cosas que siempre se dicen y tal. Y no mucho más.
Simplemente agradeceros por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.